Ángela Aguilar se encontraba en la cúspide de su trayectoria profesional, una joven cantante cuyo timbre vocal se hacía eco en los más prestigiosos escenarios de México y Estados Unidos. Su imagen, inconfundible y cautivadora, era una perfecta amalgama de elegancia, tradición y frescura. Aquella noche en particular, el cielo de Guadalajara se adornaba con luces de neón, y el estadio, inmenso y deslumbrante, estaba repleto de fanáticos ansiosos por disfrutar del espectáculo. Gente de todas las edades se había congregado para presenciar la actuación de esta joven estrella de la música regional mexicana, quien, siguiendo los pasos de su icónica familia, los Aguilar, continuaba construyendo una dinastía musical inigualable. El ambiente se encontraba cargado de emoción y expectativa. Las luces del escenario se apagaron repentinamente, y un grito ensordecedor estalló entre el público, que vibraba de impaciencia por ver salir al artista. Un redoble de tambores resonó, rompiendo el silencio de la sala. En ese instante, una luz azul brilló intensamente sobre el escenario, y Ángela apareció entre nubes de humo, luciendo un largo vestido adornado con coloridos bordados que evocaban la rica cultura mexicana. Su presencia era realmente impactante, sus movimientos, llenos de confianza, su sonrisa, deslumbrante. El estadio estalló en aplausos y vítores mientras ella comenzaba a interpretar una de sus canciones más emblemáticas, La Llorona. La voz de Ángela resonaba con una fuerza y una pasión que lograban conectar instantáneamente con su público. Cada nota y cada palabra que pronunciaba llevaban consigo el peso de una tradición musical que ella se esforzaba por modernizar con su estilo único e inconfundible. En medio de la multitud, en una sección reservada para amigos y familiares cercanos, se encontraba Cristian Nodal. Aunque su relación con Ángela nunca había sido confirmada oficialmente, los rumores sobre su cercanía eran constantes. Aquella noche, su presencia en el estadio solo aumentaba las especulaciones sobre su vínculo. Mientras Ángela se entregaba a su actuación, Nodal la observaba con una mezcla de admiración y ternura, atrapado por la magia del momento. A pesar de su propio éxito como artista, esa noche no era el foco de atención, y eso no parecía importarle. Sonreía mientras ella avanzaba en su repertorio, fascinado por cada uno de sus gestos y cada nota que alcanzaba. Sin embargo, en cuestión de segundos, la atmósfera del concierto cambiaría drásticamente. Justo cuando Ángela finalizaba su interpretación de La Llorona y se preparaba para agradecer al público, un sonido ensordecedor irrumpió en el ambiente, rompiendo la mágica conexión del momento. La estructura de luces suspendida en el techo comenzó a tambalearse inquietantemente, lo que provocó que algunos técnicos corrieran frenéticamente hacia la plataforma de control. Pero ya era demasiado tarde. En medio de su agradecimiento, una de las enormes barras de iluminación se soltó de su soporte y cayó violentamente hacia el escenario. Todo sucedió en un instante, pero para quienes fueron testigos del evento, parecía como si el tiempo se hubiera detenido. El grito colectivo del público resonó desgarradoramente, mientras Ángela intentaba moverse, pero no logró reaccionar a tiempo. El impacto fue inevitable, la barra de luces la golpeó con fuerza en el hombro y en la parte de la cabeza, y su cuerpo se desplomó sin control sobre el escenario. El estadio se sumió en un caos absoluto. La música se detuvo abruptamente, y las luces parpadeaban descontroladamente, confundiendo aún más a los asistentes. Los gritos de horror y preocupación inundaron el lugar mientras los miembros de su equipo se apresuraban a socorrerla. Desde su privilegiado asiento, Nodal observó la escena con el corazón paralizado. Sin pensarlo dos veces, saltó la barrera de seguridad y corrió hacia el escenario, abriéndose paso entre la multitud y el personal de seguridad que intentaba contenerlo. Al llegar al lugar donde yacía Ángela, la escena que se presentaba ante sus ojos era devastadora. El vestido de la cantante estaba desgarrado por el impacto, y un pequeño charco de sangre comenzaba a formarse a su alrededor. «¡Ángela!», gritó Nodal con desesperación, arrodillándose a su lado e intentando mantener la calma a pesar de que el pánico era evidente en su rostro. Sus manos temblaban al tocar su rostro, que permanecía inmóvil, con los ojos cerrados. A su alrededor, los paramédicos comenzaban a actuar, gritando instrucciones entre ellos. El rostro de Nodal se contorsionó por el dolor, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No te vayas, por favor», murmuró, casi inaudible, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. El público, paralizado, no podía creer lo que acababa de ocurrir. La transmisión en vivo del concierto, que era vista por miles de personas alrededor del mundo, fue abruptamente interrumpida. En las redes sociales, las noticias sobre el accidente comenzaron a circular como pólvora. Vídeos capturados por los teléfonos de los asistentes mostraban el momento exacto del incidente, y mensajes de preocupación inundaban Internet.
Mientras los paramédicos trabajaban rápidamente para estabilizar a Ángela, el ambiente en el estadio era de absoluta tensión. El silencio sepulcral solo era interrumpido por los murmullos de un público incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Poco a poco, los asistentes comenzaron a ser evacuados mientras el equipo médico preparaba una camilla para trasladar a Ángela de urgencia al hospital. Nodal, completamente devastado, se negaba a alejarse del lado de Ángela, incluso cuando los médicos intentaban hacer su trabajo. Finalmente, uno de los paramédicos le pidió amablemente que se apartara para que pudieran trasladarla con mayor rapidez. Con los ojos llenos de lágrimas, Christian dio un paso atrás, observando con el corazón roto cómo la llevaban fuera del escenario. Los minutos que siguieron fueron un borrón para todos los presentes. La noticia del accidente de Ángela Aguilar rápidamente llegó a los medios de comunicación, y en cuestión de minutos, se convirtió en el tema principal en todas las cadenas de noticias y plataformas de redes sociales. Nadie tenía información clara sobre su estado de salud, lo único que se sabía era que había sido trasladada en estado crítico a un hospital cercano. Aún en estado de shock, Nodal fue llevado tras bambalinas por miembros de su equipo. Su mente no podía dejar de pensar en lo frágil que había parecido Ángela al caer, en el sonido ensordecedor de la barra de luces golpeando el escenario, y en el miedo que sintió al ver que ella no respondía a sus llamados. Sus emociones estaban a flor de piel, y por momentos sentía que todo lo que estaba ocurriendo era una pesadilla de la que no podía despertar. Horas más tarde, en el hospital, los médicos luchaban por estabilizar a Ángela. Los daños provocados por el golpe en la cabeza y el hombro eran graves, y las primeras horas eran cruciales para su recuperación. Fuera del hospital, medios de comunicación y fans esperaban ansiosos noticias sobre su estado. Mientras tanto, Nodal no se separaba de la sala de espera, junto a los familiares de Ángela. El tiempo pasaba lentamente, y las palabras de aliento que recibía no lograban calmar su angustia. Finalmente, después de lo que parecieron ser horas interminables, un doctor salió a hablar con la familia, luciendo un semblante serio. Explicó que, aunque Ángela estaba estable, su recuperación sería larga y difícil. Había sufrido una fractura en el cráneo, múltiples lesiones en el hombro y el brazo, y necesitaría varias cirugías para reparar los daños. A pesar de la gravedad del accidente, había esperanzas de que pudiera recuperarse por completo, pero el proceso sería doloroso y requeriría meses de rehabilitación. La noticia trajo un ligero suspiro de alivio, aunque tenue, para todos. Nodal, quien había estado sumido en el dolor y la desesperación, se permitió derramar más lágrimas, esta vez de alivio, mientras agradecía en silencio que Ángela estuviera viva. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para todos los que estaban cerca de Ángela. Las redes sociales y los medios se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y deseos de pronta recuperación. Fans de todo el mundo se unieron para expresar su amor por la cantante y enviarle fuerzas durante ese difícil momento. Con el paso de los días, Ángela, aunque aún debilitada por las cirugías y el dolor, comenzó a mostrar signos de mejoría. Su espíritu, caracterizado por una inquebrantable determinación y fortaleza, no había sido quebrantado por el accidente. Ella sabía que enfrentaba una dura batalla, pero estaba decidida a salir adelante. Por su parte, Nodal se convirtió en su principal apoyo durante la recuperación. A pesar de sus propios compromisos profesionales, no dejó de estar a su lado en ningún momento, demostrando un cariño y devoción que muchos ya sospechaban, pero que ahora se hacía más evidente que nunca. Los meses siguientes estuvieron llenos de altibajos, pero Ángela enfrentó cada día con valentía. La experiencia la transformó, haciéndola más fuerte y determinada. Con el tiempo, logró regresar a los escenarios, no solo para deleitar a sus fans, sino también para demostrar al mundo que, a pesar de las adversidades, ella siempre volvería a levantarse. El accidente no solo dejó marcas físicas en su cuerpo, sino también en su corazón. Sin embargo, la historia de amor entre ella y Nodal floreció de una manera inesperada. Lo que comenzó como un apoyo en tiempos difíciles se transformó en un lazo profundo que unió a ambos artistas, quienes decidieron enfrentar juntos lo que viniera, creando una conexión que desbordaba su vida profesional y personal. La música, el amor y la superación se entrelazaron, convirtiéndose en un canto de esperanza para todos aquellos que habían estado pendientes de su travesía. En ese instante, el estruendo ensordecedor del público, que hasta hacía poco había vibrado de emoción, se convirtió en un lamento colectivo que resonaba en el aire, impregnando el ambiente de una profunda tristeza. Las luces del escenario, que aún titilaban con un esfuerzo casi desesperado, proyectaban sombras irregulares y confusas, añadiendo un aura de inquietud a la escena. La imagen de Ángela, tendida inerte en el suelo, se aferraba a la memoria de todos como un eco aterrador.
Al verla desplomada, Nodal sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si la realidad que conocía se desmoronara en un instante. Las emociones lo invadieron de forma arrolladora, una mezcla de pánico y desesperación lo envolvió en una neblina opresiva. Recordó sus propias noches sobre el escenario, el rugido ensordecedor del público y el poder que se experimentaba al ser el centro de ese vasto universo. Sin embargo, nunca había imaginado que el mismo escenario que tantas veces le había otorgado gloria se pudiera transformar en una trampa mortal para alguien tan querido. Su mente luchaba por procesar la escena que se desarrollaba ante sus ojos, pero el horror de la situación lo sobrepasaba, como un manto que lo aprisionaba en un espacio sin salida. El equipo técnico intentaba movilizarse con la rapidez que la situación demandaba, pero todo parecía moverse en cámara lenta, como si el tiempo mismo hubiera decidido burlarse de la urgencia del momento. Varios miembros del staff se comunicaban entre sí, dando instrucciones que eran ineficaces, pues el shock había paralizado a la mayoría. Unos pocos intentaban organizar a los paramédicos, mientras otros trataban de calmar al público, que comenzaba a mostrar signos de histeria colectiva. A pesar del caos que lo rodeaba, Nodal solo tenía ojos para Ángela. En su mente, solo había un pensamiento aterrador: perderla. El aire estaba denso, cargado de polvo y tensión, y los reflectores, que antes iluminaban con intensidad, ahora apenas proyectaban haces de luz que distorsionaban más la realidad que la esclarecían. La escena era surrealista. El cuerpo pequeño de Ángela, que normalmente rebosaba vida y energía, yacía completamente inmóvil sobre el frío suelo del escenario. La estructura metálica que había causado el desastre se balanceaba levemente, como una cruel burla que le recordaba lo frágil que puede ser la vida, incluso en los momentos de mayor gloria. Los paramédicos, vestidos de blanco y verde, llegaron con rapidez, pero Nodal apenas los notó. Se sintió apartado suavemente, y a pesar de la urgencia que exigía la situación, él resistió por un breve instante, queriendo permanecer a su lado. Sin embargo, las manos firmes de uno de los paramédicos lo forzaron a dar un paso atrás, permitiéndoles llevar a cabo su trabajo. Ellos revisaron el pulso de Ángela, mientras uno de ellos comenzaba a aplicar presión en la cabeza, en el área donde la sangre fluía con abundancia. El sonido del estadio, que había sido un clamor ensordecedor, ahora se convirtió en un eco distante en los oídos de Nodal. Sus ojos estaban fijos en las manos del paramédico, que cubría la cabeza de Ángela con gasas blancas que rápidamente se mancharon de rojo. La imagen era difícil de procesar. Ella, la estrella radiante de la noche, se encontraba en ese momento tan vulnerable, tan expuesta. Las luces brillantes del espectáculo parecían haber perdido todo su esplendor, convirtiéndose en un triste recordatorio de lo que se había roto en un instante. El equipo de producción, que normalmente coordinaba todo con impecable precisión, corría de un lado a otro sin rumbo fijo, tratando de comprender cómo había ocurrido un fallo técnico tan brutal en medio de este caos. En su interior, Nodal sentía que el tiempo se había detenido, que su vida estaba suspendida junto con la de Ángela en ese preciso instante. Un miembro del staff, con el rostro pálido y los labios temblorosos, intentaba explicar a alguien a través de su radio cómo habían fallado los sistemas de seguridad que debían sujetar las luces. Se escuchaban fragmentos de la conversación, palabras que parecían vagar sin sentido. Nunca había pasado. Todo estaba revisado. No sabemos qué salió mal. Pero esas palabras carecían de importancia en ese momento. Lo único relevante era que Ángela, la talentosa y brillante Ángela, estaba herida, gravemente herida. Mientras los paramédicos la preparaban para ser trasladada en camilla, Nodal observaba en silencio, impotente, con sus emociones atrapadas en una espiral de dolor y miedo. Se preguntaba cómo había sucedido esto. ¿Cómo era posible que una noche que debía ser un triunfo se hubiese transformado en una pesadilla de la que nadie podía escapar? Su corazón latía a 1000 por hora, pero su cuerpo se sentía como si estuviera suspendido en un vacío sin peso. Su amor por Ángela, que hasta ese momento había sido alimentado por admiración y afecto, ahora se revelaba en su máxima expresión, un amor que lo aplastaba, que le recordaba cuán frágiles eran ellos, incluso en su juventud, en su éxito, en su fama. La mente de Nodal lo traicionaba, inundándolo con recuerdos de momentos compartidos, las risas, las conversaciones sobre música, sus carreras, sus sueños. En medio de esa maraña de pensamientos, la posibilidad de perderla lo golpeaba con una dureza insoportable, algo que hasta hacía unos minutos había sido inconcebible. Se sentía a punto de colapsar, pero no podía permitírselo, tenía que mantenerse firme por ella. Mientras tanto, el público había pasado de los gritos a un silencio absoluto. Miles de personas observaban el drama desarrollarse ante sus ojos, muchos sin comprender del todo la gravedad de lo ocurrido.
Algunos lloraban, otros simplemente se cubrían la boca con las manos, incapaces de emitir sonido alguno. Desde las filas más altas del estadio, las luces intermitentes de las ambulancias comenzaban a asomarse, iluminando la parte trasera del escenario. A medida que más personal médico se apresuraba a ayudar, los minutos parecían estirarse como horas. Finalmente, los paramédicos lograron estabilizar a Ángela lo suficiente como para trasladarla fuera del lugar. La imagen de su cuerpo en la camilla, cubierto por mantas y rodeado por el equipo médico, era desgarradora. Nodal intentó seguirlos mientras la llevaban fuera del estadio, pero los miembros de seguridad y del staff lo detuvieron. Aún en medio de su angustia, se preocupaban por mantener el control, por evitar que las cosas se desbordaran aún más. En medio de la confusión, Nodal fue guiado hacia un área detrás del escenario. Al cruzar esa barrera invisible entre el escenario y la realidad, todo lo que lo rodeaba comenzó a transformarse en una masa borrosa. Sabía que debía mantenerse fuerte, pero sentía que se estaba desmoronando. Las luces del backstage, frías y apagadas en comparación con el brillo cegador del espectáculo, lo hacían sentir más perdido. En la pequeña sala donde lo llevaron, lejos del escenario, Nodal se desplomó en una silla, su cuerpo finalmente cediendo a la presión emocional. No importaba que estuviera rodeado de personal o que las radios chirriaran con preguntas y órdenes. Lo único que llenaba su mente era la imagen de Ángela herida y vulnerable, y el sonido metálico que había roto la magia de la noche. Los minutos que siguieron fueron un torbellino para él. Le informaron que Ángela había sido trasladada al hospital más cercano y que las autoridades estaban investigando el accidente, pero esas palabras se sentían distantes y irreales. Las noticias no aliviaban la presión en su pecho ni calmaban el temblor que le recorría el cuerpo cada vez que cerraba los ojos, volviendo a ver el instante en que la barra se desplomaba sobre Ángela, el pánico en su rostro, el movimiento brusco de su cuerpo al caer, y el sonido hueco de su cuerpo golpeando el escenario. Todo estaba grabado en su mente, y no había manera de escapar de esos recuerdos. No había forma de retroceder en el tiempo, lo único que quedaba era esperar. El frío del aire acondicionado en la sala detrás del escenario apenas se sentía, pero para Nodal todo parecía haberse vuelto gélido. Las paredes blancas, que normalmente habrían pasado desapercibidas, parecían cerrarse sobre él. La luz fluorescente que colgaba del techo hacía que todo se viera pálido, desprovisto de vida. No había rastros de la energía vibrante que había sentido momentos antes en el escenario, cuando todo estaba lleno de aplausos, gritos de alegría y la música resonaba en cada rincón del estadio. El contraste era abrumador. Ese lugar donde antes había estado Ángela, preparándose para salir a brillar frente a miles de personas, ahora era un vacío que parecía devorar toda esperanza. La realidad lo golpeaba con una fuerza inesperada. A su alrededor, el equipo de producción y los organizadores hablaban en voz baja, susurrando entre ellos mientras intercambiaban miradas cargadas de culpa y miedo. Cada uno de ellos sabía que, en cierta medida, sus decisiones habían contribuido a lo que había sucedido. Al final de esos interminables minutos, Nodal sintió que debía actuar. Se levantó de la silla con determinación, a pesar del miedo que le invadía. Tenía que ir al hospital, tenía que estar con Ángela, no importaba lo que sucediera. Se dirigió hacia la salida, atravesando el laberinto de pasillos que lo separaban del exterior. El sonido de su propio corazón resonaba en su pecho mientras caminaba. Cada paso parecía un eco de sus pensamientos, de su deseo de encontrarla y estar a su lado. La vida podía ser impredecible, cruel y, a menudo, incontrolable, pero su amor por Ángela le daba fuerzas en medio del caos. No estaba solo, y sabía que debía luchar por ella, por su futuro, por la música que habían compartido y los momentos que aún tenían que vivir juntos. Sin embargo, en su mente retumbaba una única pregunta: ¿podría llegar a tiempo? Un técnico, con el ceño fruncido y el rostro pálido, sostenía un walkie-talkie apretado en su mano, que temblaba ligeramente, como si esperara ansiosamente una orden o una noticia que pudiera revertir la tragedia que acababa de ocurrir. Sin embargo, todos los presentes eran conscientes de que lo inevitable ya se había consumado. Las manos de Nodal permanecían entrelazadas, con los nudillos blanquecinos por la presión que ejercía. No podía dejar de pensar en el instante preciso en que todo había cambiado de manera abrupta y devastadora. Las luces brillantes, el estruendo ensordecedor y el grito ahogado que apenas había logrado escapar de la garganta de Ángela antes de que todo se desmoronara se repetían en su mente como un disco rayado, cada detalle volviendo a atormentar su memoria una y otra vez. Frente a él, uno de los responsables de la seguridad hablaba en un tono bajo, intentando coordinar el control de la multitud que aún permanecía en el estadio. Desde aquella pequeña sala en la que se encontraba Nodal, podía escuchar el rumor lejano de los fanáticos que aún no habían sido evacuados por completo.
Algunos lloraban desconsoladamente, mientras que otros estaban en un estado de shock total, incapaces de moverse o procesar lo que había sucedido. Afuera, el caos continuaba, pero Nodal no podía ver nada de lo que ocurría. Solo sentía una desconexión absoluta del mundo que lo rodeaba, como si hubiera caído en un abismo del que no podía escapar. La imagen de aquel pequeño charco de sangre en el escenario, al principio solo un tenue rastro, se volvía cada vez más evidente en su mente, marcando su memoria como un faro macabro. Los destellos rojos de las luces reflejadas en el líquido hacían que la escena pareciera aún más siniestra. El blanco resplandeciente del vestido de Ángela contrastaba de manera trágica con el rojo carmesí, una imagen que Nodal sabía que jamás podría olvidar. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el instante más hermoso, solo para ser profanado por un suceso tan inesperado y trágico. El vestido de Ángela, meticulosamente diseñado para esa noche especial, ahora yacía rasgado y manchado. Antes del concierto, la joven había dedicado horas junto a su equipo asegurándose de que cada detalle estuviera perfectamente alineado. Había escogido cada aspecto con precisión, los colores vibrantes, las texturas elegantes, el diseño que evocaba el rico folclore mexicano y su legado familiar. Pero ahora, aquel vestido que simbolizaba orgullo y tradición se encontraba desmoronado, reflejando el sueño que había sido esa noche. Nodal recordaba cómo Ángela se había movido con gracia sobre el escenario, su figura pequeña pero imponente, capaz de dominar a una multitud con solo una mirada o una nota. Sin embargo, lo que ahora dominaba su mente eran las imágenes del dolor y la desesperación. Revivía la brillante sonrisa de Ángela antes de que todo sucediera, esa sonrisa que tenía el poder de iluminar cualquier lugar. Ella había estado en su punto más alto, agradeciendo a sus fans y conectando con ellos de una manera que solo los grandes artistas podían lograr. Esa conexión parecía inquebrantable hasta que la dura realidad la rompió sin piedad. Los murmullos continuaban a su alrededor. Había miembros del equipo técnico que intentaban encontrar una explicación lógica para el accidente, revisando papeles, cables y diagramas de manera frenética. Uno de ellos hablaba apresuradamente por teléfono, su voz cargada de desesperación resonaba en el aire, repitiendo una palabra una y otra vez: imprevisto. Pero, ¿cómo podía algo tan catastrófico ser considerado simplemente un imprevisto? La furia mezclada con la angustia comenzó a burbujear dentro de Nodal, quien, atrapado en una tormenta de emociones, no sabía a quién culpar, pero necesitaba respuestas. ¿Por qué habían fallado los sistemas de seguridad? ¿Cómo se había permitido que un desastre de tal magnitud ocurriese en un evento de esa envergadura? En medio de este caos, una de las asistentes se acercó a Nodal, intentando consolarlo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Apenas podía mirarlo a los ojos, consciente de que no había consuelo posible para el horror que estaban viviendo. Su mano tembló ligeramente al posarse en su hombro, un gesto que intentaba ser un signo de apoyo, pero Nodal apenas lo sintió. Se encontraba atrapado en su propio torbellino de pensamientos, un remolino de emociones desbordantes que lo ahogaba. El temblor de su mano era también el reflejo del temblor colectivo de todos los que estaban allí, conscientes de que algo irreversible había sucedido. La joven se retiró en silencio, sabiendo que cualquier palabra que pudiera decir sería completamente vacía en aquel momento crítico. El reloj de la pared, que normalmente pasaría desapercibido en la rutina del backstage, se convirtió en una tortura interminable. Los segundos caían pesadamente, cada tic resonando en sus oídos como un martillo. Cada minuto que pasaba sin noticias concretas sobre el estado de Ángela aumentaba la tensión palpable en el aire. Las caras tensas del personal de producción, los técnicos que aún estaban en estado de shock, y la vacilación en los movimientos de todos a su alrededor hacían evidente la desolación que los envolvía. Nadie sabía qué decir o cómo reaccionar. Los gritos de los fans en el exterior habían disminuido, pero algunos rezagados se negaban a moverse, otros lloraban en voz baja, y muchos mantenían la mirada fija en el escenario vacío, como si esperaran que en cualquier momento Ángela se levantara y continuara el espectáculo, como si todo lo que había ocurrido fuera parte de una ilusión pasajera. Sin embargo, el miedo era palpable, nadie sabía con certeza cuál era el estado de salud de la cantante, y el silencio que acompañaba la falta de noticias no hacía más que intensificar la incertidumbre. Mientras tanto, Nodal seguía reviviendo cada segundo de lo acontecido. Recordaba cómo, al principio, la luz que parpadeaba sobre Ángela había sido solo una pequeña distracción, algo que normalmente no le habría dado mayor importancia. Luego, ese tambaleo apenas perceptible se había intensificado, pero parecía inconcebible que algo así pudiera ocurrir. El peligro no era visible, al menos no hasta el último segundo, como si el destino hubiera tejido una trampa invisible en la que todos, incluso los más atentos, habían sido incapaces de prever la catástrofe.
El personal del estadio comenzaba a despejar las áreas más cercanas al escenario, mientras los organizadores, con los nervios destrozados, apenas podían contener su propia ansiedad mientras intentaban coordinar la evacuación del resto del público sin provocar más pánico. La noticia del accidente de Ángela ya había comenzado a circular en las redes sociales. Vídeos y fotos borrosas del incidente se compartían como pólvora, alimentando una histeria colectiva. Los hashtags #Fuerza Ángela y #Accidente Ángela comenzaban a ser tendencia, y millones de personas en todo el mundo querían saber exactamente qué había sucedido. Sin embargo, dentro del estadio, Nodal seguía atrapado en su propio infierno personal. Sabía que el mundo lo estaba observando, pero en ese momento, lo único que realmente le importaba era saber si Ángela podría sobrevivir. Se preguntaba si alguna vez volvería a verla sonreír, si podría escuchar nuevamente su risa contagiosa que tantas veces había llenado de alegría sus días. La angustia se apoderaba de él, cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba ansiosamente respuestas que no llegaban.